En todo juego de Yume Nikki, existen elementos los cuales resultan ser de suma importancia al momento de juzgar la calidad de un fangame. Elementos como los mundos, los eventos, o los efectos, suelen ser aquello que otorga personalidad, y hace que un fangame destaque de entre los demás, y termine siendo algo memorable. Sin embargo, de entre todos esos elementos, seguramente el más popular está reservado para los personajes. Desde el principio, los personajes han sido los elementos más populares en la comunidad de Yume Nikki, y al cual los fans les terminan tomando más cariño. Muchos de estos personajes son reconocidos y recordados por su carisma, su rareza, o por el simbolismo que se les atribuye. Pero luego hay otros, que simplemente llaman la atención, por lo siniestro y oscuro, del aura que les rodea. En Flow, este lugar lo ocupa un personaje llamado Smile. Un muchacho joven, de cabello negro, con tatuajes de cruz en los ojos, y que tiene por característica principal, su particular sonrisa siniestra. Muchas son las teorías que los fans han atribuido a este personaje. Lo cual, no es de extrañar, ya que Smile es quizás el personaje más recurrente en todo el juego. Sus numerosas apariciones en el Flow, sumado a la existencia de un efecto directamente relacionado con él, y de estar presente en varios eventos como protagonista, confirman casi de manera segura, que este personaje tuvo un papel muy importante en la vida de Sabitsuki. ¿Pero cuál exactamente? Y bueno, para responder a esta pregunta, pasaremos a ver y analizar las apariciones de este personaje, así como los elementos que están directamente relacionados a él. Bien, si ya has jugado antes a Flow, posiblemente te hayas encontrado por primera vez con este personaje, en una de las áreas más famosas del juego, conocida como la escuela. El hecho de que la mayoría de encuentros y eventos con Smile se den en este lugar, ha llevado a la lógica conclusión, de que Smile haya sido un estudiante en esa escuela. Y específicamente, un compañero de clases de Sabitsuki. Esto se puede sustentar en algunas de las apariciones de Smile, en las cuales aparece dentro de algunas salas de clase, rodeado de otros estudiantes. Sin embargo, como probablemente te hayas dado cuenta la primera vez que llegaste a este lugar, la forma en la que es representado Smile, es una bastante siniestra y amenazante. Siendo algo que llama tanto la atención, cabría preguntarse, ¿por qué Sabitsuki lo representa de esta manera tan sombría? Y la verdad es que, la respuesta a esa pregunta, es contestada con los elementos que veremos a continuación. Primero que todo, y como bien se dijo antes, existen elementos que nos dan a entender el porqué del aura hostil de este personaje. El primero de ellos que quisiera traer a discusión, son los detalles del área en donde se encuentra. Como bien habrás podido ver allí, existe una presencia muy marcada de los ojos tatuados, y de las sonrisas siniestras, las cuales son atribuidas a este personaje como sus símbolos personales. El hecho de que estas marcas estén presentes por toda el área, nos podría estar diciendo que Sabitsuki, durante el tiempo que pasó en la escuela, sentía constantemente la presencia negativa de Smile. La razón del por qué Sabitsuki sentía una aversión de Smile hacia ella, es algo de lo que se teoriza mucho. Pero en lo que muchos parecen estar de acuerdo, es en la idea de que, mientras Sabitsuki estuvo en la escuela, Smile se dedicó a hacerle la vida imposible. Esto se podría haber representado en las apariciones que tiene este personaje en este lugar, en donde lo podemos ver rodeado por otros estudiantes, en un lugar al que Sabitsuki no puede entrar. Esta posible idea de aislamiento, se podría entender como parte del acoso y bullying que Smile le hacía a Sabitsuki. Discriminándola, acosándola, humillándole, es posible que Smile haya conseguido que todos en la escuela vieran a Sabitsuki como un monstruo, o alguien peligrosa. En este punto, es posible que te estés preguntando, ¿por qué Smile le haría tal cosa a Sabitsuki? Si bien no puedo asegurar nada, mi teoría es que, cuando empezó a ir a la escuela, Sabitsuki llamó la atención de la gente, y en especial de Smile, debido a su cabello blanco. En el video donde analizo la enfermedad, mencioné rápidamente, la posibilidad de que la enfermedad haya iniciado paralelamente, en el momento en que Sabitsuki dejó el hospital. Si consideramos que para cuando Sabitsuki abandonó el hospital parecía tener alrededor de 5 años, y que cuando estuvo en la escuela pareciera haber estado empezando su adolescencia, eso nos dejaría un lapso de un par de años en los cuales, la enfermedad pudo haberse desarrollado, y haberse hecho conocida en el lugar donde Sabitsuki vivía. De esta manera, al ingresar a la escuela, es muy posible que la gente, y en especial Smile, le vieran como a una enferma, y que este a su vez, se dedicara a discriminarla y hacer que todos se alejen de ella, con la excusa de que terminaría contagiando a todos la enfermedad.
Debido a esto, es muy posible que Sabitsuki haya sido aislada en la escuela, y víctima de las constantes burlas y humillaciones por parte de Smile, siendo esa la razón por la que es representado con esa sonrisa, y una risa siniestra. Sin embargo, pese a lo siniestro y malevolente que aparenta ser, existen personas que han considerado la posibilidad de que, de hecho, Smile haya sido una buena persona, que intentó ayudar a las personas a su alrededor. Cercana a la escuela, existe un área pequeña en el Flow, conocida como la casa de Smile. Al visitar aquel lugar, nos encontraremos nuevamente con Smile, pero en esta ocasión, se encontrará acompañado de un personaje que, por confirmación del propio creador, resulta ser su hermana pequeña. En una primera impresión, esto no resultaría ser la gran cosa. Pero lo que realmente termina llamando la atención, es la reacción que Sabitsuki puede provocar en estos personajes. Al llegar al lugar, veremos a la hermana de Smile detrás de él, asomándose lentamente, como si estuviera temerosa por la presencia de Sabitsuki. Si Sabitsuki usa el efecto tubería de hierro, Smile sacará un martillo, y le dará una mirada a su hermana, como diciéndole que se esconda detrás de él. Esta reacción aparentemente protectora de Smile hacia su hermana, es lo que ha hecho pensar que quizás, en la realidad, Smile no haya sido tan malo como se le representa en el Flow. Esto podría tener sentido, si consideramos que el Flow, es la mente de Sabitsuki. Podemos asumir que varias cosas son reales, pero que otras están bajo la influencia de su propio juicio y perspectiva, como la forma en la que ella ve a las personas. En ese caso podría ser que Smile haya visto a Sabitsuki como una enferma peligrosa, y haya decidido advertir a todos en la escuela del peligro que ella representaba, con la intención de proteger a los demás, y no necesariamente hacerle daño a Sabitsuki. Pero que debido al daño emocional que Sabitsuki sufrió debido al aislamiento, haya terminado viendo a Smile como alguien malvado y desagradable, representándolo así dentro de su mente. Muy bien, siendo esas las apariciones de este personaje en la escuela, la última aparición importante que queda por mencionar, es una perteneciente a la última actualización. En la última actualización del juego, se agregó un área, en donde podemos ver a Smile en un callejón, junto a otros estudiantes masculinos. Debido a las apariencias de los otros estudiantes, y del lugar hostil en donde se encuentran, ha dado para pensar que Smile, además de ser un estudiante, estuvo involucrado en algún tipo de pandilla, o grupo delictual. Esto no sería algo raro, ya que en algunas escuelas de Japón es común que algunos estudiantes formen pandillas para defenderse, o directamente, para delinquir. Esto quedaría más que como una simple curiosidad, de no ser porque, de hecho, muchas personas han interpretado este encuentro como una prueba de la posibilidad de que, en algún momento Sabitsuki se haya involucrado con Smile, y haya terminado realizando crímenes, o inclusive, homicidios. Ya veremos en el futuro las cosas que pudo haber hecho Sabitsuki, pero por el momento no planeo adentrarme mucho en esa teoría, ya que en esta oportunidad, deseo centrarme más en el personaje de Smile. Aún así, es algo que me pareció importante, e interesante de mencionar. Muy bien, ahora que tenemos en cuenta sus apariciones, pasemos a revisar algunos elementos del juego que están relacionados con Smile. Bien, como ya se dijo antes, existen elementos tales, como eventos o efectos, que parecen estar conectados con Smile. El primero de ellos del que quisiera hablar, es el efecto tatuaje. En el anterior video de análisis a los efectos, expliqué mi interpretación del efecto tatuaje, diciendo que podría representar una conexión con algún personaje en el Flow, representando posibles pensamientos suicidas. A estas alturas, no sería para nada descabellado afirmar que la conexión que Sabitsuki tiene con este personaje, es debido al daño emocional y psicológico, que sufrió de parte suya. Pero ¿qué tan malo fue el daño que Smile le hizo a Sabitsuki? Personalmente, creo que el constante acoso y daño, pudieron haber sido tan graves, que terminaron despertando pensamientos suicidas en Sabitsuki, estando representado en el efecto tatuaje. Puede que en este momento estés pensando que estoy exagerando demasiado las cosas, imaginando escenarios mucho más graves de lo que realmente pudo suceder. De ser ese el caso, permíteme hacer una sola pregunta. ¿En qué lugar se encuentra el efecto tatuaje? Si tu respuesta es en la azotea de la escuela, lamento decirte que estás equivocado. El efecto tatuaje, se encuentra en la azotea del edificio donde vive Sabitsuki. Si ponemos atención, veremos que, salvo por un par de pequeñas diferencias, el lugar donde encontramos el efecto tatuaje, es exactamente igual al lugar que podemos ver en los finales del juego.
Si consideramos que en el primer final del juego, se alude a que Sabitsuki salta hacia el vacío, podríamos asumir que la razón por la que Sabitsuki se dirige a la azotea de su edificio al salir de su habitación, es con la única intención de suicidarse. Esto me ha llevado a pensar en la teoría, que el efecto tatuaje está directamente relacionado con el deseo de Sabitsuki de suicidarse. Después de ver lo ruin que parece haber sido Smile con Sabitsuki, no resulta para nada difícil imaginarle, dentro de todas las cosas horribles y desagradables que pudo haberle dicho o hecho, diciéndole a Sabitsuki que lo mejor sería que se suicidara, y que estuviese muerta. De esta manera, el efecto tatuaje, sería la representación de todo eso. Muchas personas piensan que el efecto tatuaje, representa que Sabitsuki y Smile, tuvieron algún tipo de relación. Pero, personalmente, lo que yo pienso es que el efecto tatuaje, es la representación del daño que le hizo Smile a Sabitsuki. El daño emocional y psicológico que quedó marcado en ella, representado en el símbolo personal de Smile. Después de todo, como ya hemos visto, el efecto tatuaje lo obtenemos en la azotea, de la mano de una figura de Smile, que se encuentra en el borde, como si nos estuviera invitando a saltar al vacío. Muy bien, habiendo hablado ya de las apariciones y el efecto tatuaje, lo único que resta por analizar, son los eventos de este personaje. Hasta este momento, la información que hemos visto y analizado, se ha enfocado en explicar las interacciones que pudo haber tenido con Sabitsuki, y el simbolismo que este podría representar. Sin embargo, un punto importante para poder entender la historia de Flow, y sus personajes, es intentar comprender qué fue de ellos luego de que Sabitsuki, se encerrara en su habitación. En el Flow, existen personajes importantes, de los cuales podríamos hacer fácilmente una suposición, de lo que les pudo haber sucedido. Pero extrañamente, Smile es un caso diferente. El destino de Smile en Flow, es uno muy ambiguo, y del que prácticamente no se sabe nada. Sabemos que Smile pudo haber sido un pandillero, que se dedicó a hostigar y molestar a Sabitsuki. Pero el que fue de él luego de esos eventos, es un completo misterio. ¿Acaso simplemente desapareció? ¿O terminó siendo otra víctima de la enfermedad? Nadie lo sabe. La única pista que pareciera poder responder a esta incógnita, parece estar contenida en el evento de Smile. Uno de los eventos más famosos en el juego, es uno conocido como el evento de la escuela corrupta. Al sentarnos en la computadora para entrar al Flow, existe la posibilidad de que en el mundo de los ojos rojos, encontremos una entrada que nos conducirá a una versión corrupta de la escuela. Una vez allí, seremos perseguidos por versiones corruptas de Sabitsuki, lo cual nos obligará a escapar por un camino específico, que nos terminará conduciendo a una habitación en la que se encuentra Smile. Al entrar a esa habitación, tendremos equipado automáticamente el efecto tubería de hierro, al mismo tiempo que Smile se nos acercará con un martillo. En este punto, ya no es posible salir de la habitación, por lo que la única opción será acercarnos a Smile. Y al hacer esto, Smile terminará matando a Sabitsuki a martillazos. A simple vista, esto no parecería ser más que una confirmación, de todo lo malo que representó Smile para Sabitsuki. De todo el daño que le hizo, y del odio mutuo que existía entre ellos. Pero lo realmente interesante de este evento, es que existe otra versión, en la cual el resultado es diferente. Como ya sabemos, existe una versión de Sabitsuki llamada Rust, la cual puede ver y experimentar las cosas de manera diferente en el Flow. Si decidimos realizar nuevamente el evento de la escuela corrupta, mientras somos Rust, notaremos algunas diferencias. Lo primero que notaremos, es que en esta ocasión, las criaturas que persiguen a Sabitsuki ya no son solo versiones corruptas de ella misma, sino que son unas criaturas llamadas fetos. Estas criaturas solo aparecen en el Flow, cuando Sabitsuki es Rust. Y supuestamente, serían la representación monstruosa de la propia enfermedad, persiguiendo a Sabitsuki. Mientras escapamos de estas criaturas en la escuela, podremos ver cómo las copias corruptas de Sabitsuki se van transformando en más de estas criaturas a medida que vamos avanzando. Si logramos escapar de estas criaturas, llegaremos a la misma habitación en la que encontramos a Smile. Pero esta vez, las cosas son diferentes. Para empezar, Smile ya no tiene el martillo, y no nos persigue. Simplemente está ahí, sin moverse. Pero lo más inquietante, es la propia Sabitsuki. Al entrar a la habitación, Sabitsuki tendrá una apariencia monstruosa. La misma apariencia corrupta que vimos en las versiones de Sabitsuki que nos perseguían durante el primer evento. Al igual que en la primera vez, tendremos equipado automáticamente el efecto tubería de hierro, y ya no podremos salir de la habitación. Por lo que solo hay una cosa por hacer.
Si nos acercamos a Smile e interactuamos con él, Sabitsuki será quien termine matando a Smile. Este giro tan opuesto a lo que vemos en la primera versión de este evento, ha dado para pensar en la posibilidad de que en el mundo real, Sabitsuki haya matado a Smile. Esto se debe principalmente a que la segunda versión de este evento, tiene un elemento que le da mucho peso y simbolismo, el cual es la presencia de Rust. Esta versión del evento, en la que vemos a Sabitsuki matar a Smile, solo podemos hacerla cuando Sabitsuki es Rust. Recordemos que Rust, es una versión de Sabitsuki, que puede ver las cosas en el flow de una manera más real. Y que se atreve a ver cosas que Sabitsuki no se atrevía a ver. Por lo que, en un principio, lo que parecía un ataque cruel, de parte de Smile a Sabitsuki, haya sido en realidad, una venganza por parte de esta última. Sin embargo, esto a su vez, se puede interpretar de diferentes maneras. Podríamos tomarlo de manera literal, y pensar que Sabitsuki ya no lo soportó más, y literalmente mató a Smile a golpes con la tubería de hierro, siendo el aspecto corrupto y monstruoso de Sabitsuki, una representación de verse a sí misma como una horrible asesina. Pero también podríamos verlo de una forma más indirecta. El aspecto corrupto y monstruoso de Sabitsuki, al igual que los Kaibutsu, podría ser una representación de la enfermedad, y específicamente, la idea de que Sabitsuki piense que ella esté enferma, y que haya sido ella quien terminó contagiando y matando a Smile con la enfermedad, representándolo como si ella misma lo hubiese matado con la tubería. Pero bueno, al final, el que sucedió con Smile, es muy incierto y ambiguo. Y queda a tu propio juicio, el pensar si Sabitsuki realmente terminó matando a Smile. A modo de resumen, y luego de todo lo que hemos visto y analizado en este video, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Smile fue un estudiante, y posible pandillero, que acosó y hostigó a Sabitsuki en la escuela, debido a su aparente condición de enferma. Debido a todo el acoso y daño que Smile le hizo a Sabitsuki, este terminó influyendo negativamente en ella, y afectando profundamente su vida, lo cual está representado en el efecto tatuaje. Al final, no se sabe qué fue exactamente de este personaje, pero se presume que murió a causa de Sabitsuki, ya sea directa o indirectamente. Como habrás podido ver, es evidente el gran papel que tiene este personaje en el juego, y por qué es tan importante. Smile parece haber sido una de las personas más importantes en la vida de Sabitsuki, y no precisamente por las mejores razones. Siendo prácticamente, la representación y causante de casi todas las cosas malas que sufrió Sabitsuki en su vida. Pero no todo pudo haber sido malo, ¿verdad? Ya que por muy mala que pueda ser nuestra vida, todos hemos conocido al menos una persona, a lo que podríamos llamar amigo. Pero de eso hablaremos, en el próximo video.